Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Dental Advance. El día de hoy vamos a trabajar con el encerado de un molar superior. En esta técnica quiero que ustedes aprendan cómo hacer un encerado para realizar un provisional. En este provisional que vamos a estar trabajando va a ser con una técnica diferente a la del incisivo central. Esta técnica es llamada como guía de yeso. En esta técnica de guía de yeso nosotros tenemos la finalidad de solucionar un problema de sacar un provisional cuando no tenemos a la mano el realizarlo con una llave de silicona. Para esto ya tenemos aquí nuestro modelo de trabajo en donde previamente hemos hecho ya nuestro delimitado de la preparación, como ustedes lo pueden observar aquí, con el primer molar superior derecho. Tenemos totalmente visible nuestra zona de terminación o margen. Para empezar a trabajar con nuestro encerado del molar es importante indagar o investigar un poco sobre la morfología que presenta nuestro diente adyacente. En este caso, nuestro molar izquierdo presenta 4 cúspides, que son 2 bucales, 2 palatinas. Dentro de las 2 bucales tenemos que empezar a ver las diferencias. Esas diferencias son muy importantes para que yo pueda tener un contenido y desarrollarlo en mi práctica de una mejor manera, ya que la cúspide mesiobucal tiene mayor convexidad, tiene mayor prominencia y tiene mayor dimensión, a diferencia de la cúspide distobucal. Entonces, lo primero que vamos a iniciar realizando es cerrar aquí con una técnica un poco diferente nuestros espacios interproximales. Hay diferentes técnicas de encerado para cual ustedes ya deben decidir una de estas técnicas que nosotros les vamos proporcionando aquí video con video y ustedes van a tomar la mejor decisión de cuál utilizar. Pues bien, a continuación vamos a empezar entonces por cerrar lo que son nuestros puntos interproximales. Para esto lo voy a realizar con mi espátula 7A. Voy a hacer el uso de mi mechero de alcohol y vamos a estar realizando la técnica que ya es conocida por ustedes de calentamiento de nuestra punta 7A que tienen aquí en pantalla. 3 segundos. Tomamos nuestra cera, 1 segundo más y de inicio coloco aquí en zona interproximal. Tenemos que hacer un goteo bastante fluido. En caso de que no vean ustedes que fluye, les voy a recomendar que calienten 3 segundos. Posteriormente, tomen su cera y en la última fase de calentamiento, en vez de dar 1 segundo, den 2 segundos finales para tener una fluidez mayor, repito, y su encerado sea más fácil. Entonces aquí he dado 2 segundos y cierro la otra zona interproximal. ¿Qué tanto lo debo de retocar? Pues esto ya va a depender de cada uno de nosotros, de la cantidad de cera que vamos chorreando o goteando en estas zonas para cerrar nuestros contactos proximales. Aquí lo pueden apreciar, ya lo he cerrado. Y ahora, ¿qué tenemos que empezar a realizar? Pues hay que analizar, como bien les dije hace un momento, la información que tenemos de nuestra anatomía bucal. Para lo cual, aquí tenemos un vértice que voy a empezar elevando, una cresta transversal que va a ser la zona más prominente, lo voy a marcar, zona de vértice, una cresta transversal, repito que es la zona más prominente de mi cúspide en la cara bucal, y 2 vertientes, una distal y otra mesial. Al final es como formar una especie de flecha. Entonces vamos a iniciar realizando del lado contrario en nuestra práctica nuestra flecha. Entonces, iniciamos realizando el vértice. Calentamos 3 segundos.
Tomamos nuestra cera, un segundo, nos vamos a apoyar y vamos a colocar la gota de cera en la superficie. Al momento de que yo coloco la gota, tengo que ir estirando y soplando para que vaya creciendo esa gota y me vaya realizando mi vértice. Entonces aquí ya hice mi primer gota. Vamos a apoyarnos para controlar bien nuestra cera, nuestra temperatura, y voy a poner una segunda gota que va a crear aquí la zona de mi cresta transversal, que la voy a ir llevando hasta la zona de el límite de mi cuello. Como estoy ahorita determinando la forma de mi cúspide, todo esto lo tengo que hacer con la punta de mi espátula, ¿ok? De esta forma. Entonces, ¿hasta dónde voy a realizar mi vértice? El vértice ustedes lo van a realizar con una guía o referencia de lo que vendría siendo su premolar, que es su diente adyacente, ¿ok? Entonces de aquí, ahora lo que vamos a empezar a realizar sería una vertiente distal y una vertiente mesial. ¿Qué tan colgadas o qué tan elevadas las vamos a realizar? Esto va a depender propiamente de estar observando una y otra vez la elevación que presenta, en este caso, nuestra cúspide mesiobucal del lado opuesto. Entonces, no son tan colgadas nuestras zonas de vértices, por lo cual tenemos que hacer más elevación. Entonces, continuamos, agarro mi punta y empiezo a descolgar aquí mi vértice mesial, mi vertiente. Lo vuelvo a hacer y vuelvo a aumentar. Para esto, como les hemos comentado en otros videos, hay que ir aprendiendo a conocer las cantidades que yo debo de utilizar de cera, así como las propias temperaturas también, para que puedan ustedes hacer un encerado rápido, eficiente, estético y funcional. Continuamos realizando aquí nuestras vertientes hasta hacer la elevación. Y yo puedo recargar también un poco sobre mi diente vecino, que es mi premolar, para más rápidamente llegar a obtener esa vertiente elevada. Y en distal hacemos lo mismo. Ahí ya tengo las elevaciones. Una vez que las tenemos, ahora vamos a calentar 3 segundos, pero agarramos una gota grande, 1 segundo, y ahora con mi espátula horizontal dejo caer la gota en la zona de la vertiente mesial. Así. Si yo considero que hace falta mayor volumen, agrego más volumen y rectifico la zona cervical. De esta forma. Volvemos a hacer lo mismo, todavía considero que quiero más volumen y lo vuelvo a hacer. Ahora vamos a hacer la parte distal. Acomodamos nuestro modelo de esta forma y es muy importante que ustedes aprendan a manejar su modelo, no siempre va en la misma posición y hacemos lo mismo. Descargamos para rellenar toda nuestra vertiente distal. Si yo quiero aquí hacer un rellenado con mayor volumen, entonces voy provocando capa tras capa, un poco más de volumen, respetando 2 vertientes, como lo pueden apreciar en la imagen. ¿Ok? Pues bien, aquí ya tenemos nuestra cúspide mesiobucal encerada únicamente. Ahora, pues vamos a comenzar a realizar la distobucal. Bien, entonces
Calentamos nuevamente 3 segundos. Agarramos nuestra cera un segundo más y de inmediato otra vez empezamos colocando una gota aquí. Si no cae la gota es porque la cera aún está un poco fría. Entonces lo que tengo que hacer es recalentar un poquito más, volver a colocar mi gota y ahora estirar. Estira y sopla. Así. Después de esto, caliento, misma técnica, mismo tiempo, agarro mi cera y ahora vamos a descender hasta la zona cervical para llegar a dar la prominencia aquí a la cresta transversal. ¿Ok? Una vez que lo tenemos, ahora vamos a hacer vertiente mesial y vertiente distal. Empiezo yo aquí, descargo mi cera, me recargo un poco con mi cúspide vecina y la vertiente distal tendrá que ir entrando ya aquí un poco a la altura de donde está la zona de la cúspide mesiobucal de mi segundo molar. Vean. Entonces, ¿qué tan alto? Que tan bajo, todo va a ir en relación a un promedio de altura de mis dientes adyacentes. ¿Ok? Para tener esta referencia, siempre tendremos que estar observando e imitando. Entonces ahora lo que voy a hacer es rellenamos plano mesial, coloco más cantidad de cera, aumentamos un poquito aquí la vertiente que se bajó al momento del rellenado porque estaba un poco delgada. Y plano distal. Rellenamos con la punta. Que no queden espacios de una vez. Para cuando hagamos nuestro carving no tener problemas de que se abren esos espacios. ¿Ok? La zona cervical siempre vamos a observar del otro lado. Es prominente, tiene convexidad, mayormente en el área mesial que en la distal. Distal, observen bien cómo va entrando hacia la zona de la misma cara distal. Entonces ese corte lo tengo que ir provocando acá igual. Por lo tanto, voy a definir un poquito más la vertiente que está aquí. Vamos a voltear un poquito el modelo. Y vamos a encerar un poquito nuestro plano distal. Mi espátula deberá estar bien caliente. Y vamos a darle volumen en el área del tercio cervical. Aquí así. ¿Ok? Entonces, ustedes ahí en casa o en donde quiera que se encuentren haciendo su práctica, si están en su laboratorio ya, pues tomen en cuenta los pasos que les vamos dando, las técnicas que se les va otorgando y sobre todo no dejen de imitar. Nuestra carrera es a base de imitación, entonces ese es el éxito, estar observando una y otra vez las características que presenta nuestro diente a trabajar. Entonces ahí considero que ya hice elevaciones correctas. Vamos a dejarlo hasta ahí para posteriormente empezar a hacer un poco de carving, pero antes de eso tenemos que conformar bien nuestro contorno y conformarlo va a ser iniciando ya con lo que será nuestras cúspides palatinas. Aquí nuestras cúspides palatinas pues son cúspides totalmente que llevan una convexidad, para lo cual aquí pues lo que vamos a realizar es ahora iniciar sacando nuestro vértice de la cúspide mesio-palatina. De ahí bajaremos nuestra cresta transversal, que es la parte más prominente de esta, que sería esta zona. Posteriormente a esto haremos
cresta marginal mesial, que es bastante convexa, como lo acaban de apreciar. Y de aquí cerramos la parte faltante de nuestra cúspide, que es la cresta transversal, que siempre irá unida a nuestra cresta transversal de la cúspide distobucal, que sería esta. Así es como lo vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a marcar el vértice de nuestra cúspide distopalatina. Es importante saber que el vértice de esta cúspide se encuentra desarrollada en el ángulo entre nuestra cara palatina y distal. Por lo tanto, ahí vamos a empezar a elevar ese vértice. Posteriormente vamos a bajar nuestra cresta transversal porque donde mayor volumen tenemos es en esta superficie. Una vez que tengamos esa cresta transversal convexa, ahora, al igual que en mesial, cerraremos el contorno formando nuestra cresta marginal distal. Nuestra cresta marginal distal, como lo ven aquí. Y de este lado lo vamos a hacer igual. Hasta aquí. Hasta donde va a comenzar nuestro surco que divide a nuestras dos cúspides. Así es como debe de ir nuestro contorno. Bien, entonces vamos a empezar. Nuevamente vamos a encender nuestro mechero. Y vamos a tomar una gota mediana. Caliento igual mis 3 segundos. Agarro mi cera. 1 segundo. Vamos a apoyarnos y vamos a colocar la gota en la esquina, aquí. Si no cae a la primera intención, recaliento otra vez, estiro un poco y soplo. Ahí está mi primer gota. Una característica que tiene esta cúspide es de menor altura que la cúspide mesiopalatina. Por lo tanto, no le voy a dar tanto volumen. Agrego otra gota. Ahí lo pueden apreciar. Y entonces ahora vamos a bajar cresta transversal. Calentamos, tomamos la cera, 1 segundo y descargo en el ángulo. De arriba hacia abajo e inverso. Así. Bien, ahora nuestra cresta marginal distal hemos mencionado que lleva una curvatura de más abierto a más cerrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer de más abierto a más cerrado y vamos de inicio a chorrear nuestra cera de fondo para cerrar nuestro contacto ahí. Lo vamos a hacer un poquito más abierto. Y vamos a cerrar de este lado nuestro contorno, donde se va a unir nuestra cúspide distopalatina con mesiopalatina. Así. Una vez que ya lo tenemos, ahora vamos a rellenar toda nuestra cúspide en donde el mayor volumen es aquí en el ángulo. Por lo tanto, ahí vamos a agregar más gotas para generar este volumen. Y no se les olvide estar comparando con el diente vecino. Aquí aumenté ya hacia la zona mesial, que viene siendo esta parte. Y entonces ahora lo voy a hacer también del lado distal. Espátula bien caliente, penetramos aquí. ¿Para qué? Para que no haya esos espacios. ¿Ok? Vamos a darle un poco más de aumento en el tercio oclusal. Ahí está.
Ahora vamos a voltear nuestro modelo un poquito y vamos a incrementar también un poco más de cera de este lado. Y ahí está. De esta forma ya le estoy dando el volumen a mi cúspide disto-palatina. Vamos a rellenar todo el tercio cervical. Y aquí es donde vamos a comenzar un poco a realizar lo que es carving. ¿Por qué? Porque necesitamos dar forma al contorno, saber si ya tengo mi contorno perfectamente para poder empezar a realizar mi cara oclusal. ¿Y cómo le voy a hacer? Pues vamos a hacer un estudio en donde yo tengo que saber el manejo de mis 3 dimensiones. Para ello, sé que el borde de mis incisivos más el borde de mis cúspides bucales debe de ser la alineación de mis cúspides bucales de mi encerado. Entonces aquí vamos a ver si nos encontramos alineados. Después, nuestras cúspides palatinas también tienen que representar un alineamiento entre ambas cúspides palatinas de molar con cúspides palatinas de mi primer molar con cúspides palatinas de mis premolares. Así. Y por último, otro dato importante para que ustedes no se pierdan en su encerado es todos los surcos deben de coincidir en una misma alineación. Aquí, por ejemplo, yo hasta lo podría marcar en mi preparación para tener esa guía. Y entonces aquí hay una armonía. Todos mis surcos centrales deben de coincidir a esa misma altura. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hacer un poco detallado para que vean ustedes cómo deben de quedar todas nuestras caras y posteriormente continuar con la cara oclusal. Ok, entonces vamos a analizar nuevamente un poco la cara vestibular de nuestro molar adyacente. En este sentido, como pueden apreciar y se los he explicado, toda la zona del tercio cervical es una zona totalmente convexa, por lo cual nosotros tenemos que dar este seguimiento a la convexidad. Posteriormente a ello tenemos que hacer 2 cortes diagonales, uno distal y otro mesial. Estos cortes van a ayudarnos a formar un contorno de menor tamaño y así poder dar una caracterización. Y por último, por ejemplo, aquí yo les voy a marcar los cortes que seguiríamos en distal, diagonales, los de mesial serían aquí. Y por último vamos a hacer vertientes correspondientes a cada cúspide al centro hasta el tercio medio. ¿Ok? Entonces vámonos a nuestro molar que estamos encerando. Y aquí, antes de empezar a hacer mi carving, me acabo de dar cuenta que aquí todavía este aumento que yo realicé no está difuminado. Entonces tengo que todavía hacer un pequeño arreglo dando forma al tercio oclusal. Voy a colocar un poquito de cera nada más. Saco aquí mi cresta transversal y un poco mis vertientes. Ahí está. Lo vamos a voltear y vamos a recalentar un poco la cera. Así. Esperamos a que se enfríe un momento y mientras tanto lo que puedo ir avanzando es empezando a hacer mis desgastes del contorno. Agarramos nuestra espátula de Lecron, que es esta, y vamos a empezar a hacer unos pequeños cortes ligeros en mesial.
Y vamos a hacer esos cortes ligeramente diagonales, haciendo movimientos laterales, diagonales y profundos, para ir dando esa caracterización más pequeña. Entonces, tallamos de afuera hacia el centro. Y ahora vamos a voltear un poquito nuestro modelo porque quiero tallar toda la base cervical. Para esto voy a tallar con una forma convexa de un lado al otro y con la punta de mi espátula voy a hacer un pequeño tallado extra a nivel del margen para acentuar un poco más esa curvatura y esa convexidad. Y esta convexidad me la voy llevando hasta el otro extremo del lado distal, en donde mi punta de mi espátula tiene que pasar siempre en el área cervical. O pongo mi espátula totalmente vertical y hacemos un delineado pasivo. ¿Qué quiere decir? Pues es un delineado sin cargar. Vamos a sacudir un poquito excedentes para apreciar nuestros cortes y observen cómo con tan poco tallado la forma se empieza a apreciar mejor. Ahora vamos a empezar a trabajar del lado distal y en el lado distal hacemos lo mismo. Empiezo a hacer cortes diagonales de fondo, individualizamos, que no se vea cera que cubra a nuestro diente adyacente. Aquí quitamos exceso de cera que está en el área cervical, hacemos más biselado y seguimos difuminando. Suave. Ahora vamos a difuminar vertientes en el centro y si se fijan, en realidad casi cera no hemos retirado. Ha sido un mínimo de cera y podemos apreciar la forma. Es bastante agradable. Entonces vamos a hacer un pequeño difuminado extra para perder un poco más de información nada más. Y esto lo vamos a hacer con movimientos convexos. De esta forma, ¿ok? Ahora vamos a empezar a hacerlo del lado palatino. Igual, les muestro de cómo está quedando nuestra zona vestibular. Ahora vamos a hacerlo del lado palatino. Del lado palatino, como sabemos que son cúspides totalmente también convexas, pues vamos a iniciar en el área cervical, haciendo un tallado aquí, convexo, de lado a lado. Y para esto, ustedes tienen que soltar su mano, no meter presión. La técnica de encerado no es bajo fuerza, son movimientos controlados. Esa es la clave. Tener el movimiento controlado y tener en mente el objetivo. Si yo no tengo un objetivo y si nunca volteo a ver mis dientes adyacentes, no voy a lograr grandes resultados. Entonces, por eso es importante tallar y observar, o encerar y observar. Y así de esta forma lo conseguiremos. Entonces vean aquí cómo también los desgastes son mínimos. Y aquí ya tenemos también unas cúspides convexas, más definidas. ¿Y ahora qué hacemos? Para poder detallar mejor nuestro contorno en cara oclusal, vamos a hacer un detallado interno para definir nuestras cúspides. En este caso mi cúspide mesiopalatina la vamos a retocar un poquito convexa.
Mi cresta marginal mesial igual abrimos. Mi cúspide mesiovestibular también. ¿Sale? Y ahora lo vamos a hacer por distal. Retiramos un poco de excedente. Y vamos a observar, nos detenemos y observaremos todas nuestras características que presenta nuestro contorno, aquí en este caso, uno con otro. Si yo considero que aún falta hacer más desgaste, pues no pasa nada, hagamos más carving, hagamos más apertura a nuestras cúspides. Y de esta forma va a ser muy sencillo que ustedes puedan formar su cara oclusal. Aquí vamos a quitar este excedente que tenemos en el ángulo de la cúspide distobucal. Y vean ahora, ya mi contorno luce mejor. Y de esta forma estamos apreciando si ya estamos dentro de contorno. La cúspide mesiobucal está un poco fuera de contorno, entonces vamos a hacer un pequeño biselado. Le daremos un poco más de convexidad. Lo mismo a la cúspide distobucal. El movimiento es curvo. Así. ¿Ok? Bien. Aquí ya se ve una armonía mejor en la cara vestibular y en cara palatina. En cara palatina solamente estoy apreciando un poquito de elevación que vamos a retirar porque quiero que quede a la altura de mi premolar vecino. Lo mismo la cresta marginal. De esta forma. Y vamos a retirar nuestros excedentes. Y con esto ya podemos comenzar a realizar nuestra anatomía enoclusal. ¿Ok? Otro punto antes de iniciar que les quiero enseñar y recomendar es también el manejo de las troneras, que en este caso vamos a analizar las troneras vestibulares. Las troneras vestibulares corresponde al triángulo que se forma del brazo distal del premolar al brazo mesial del molar. De aquí a aquí, esa es una tronera mesiovestibular. De aquí a aquí hay otra tronera distovestibular. De aquí a aquí, tronera distopalatina. Y de aquí a aquí, el triángulo que tenemos aquí es tronera mesiopalatina. Y ahora hagamos una comparativa en vestibular de los espacios que se conforman haciendo estos triángulos en distal y en mesial, para yo saber si realmente corresponden. Y yo veo que ahorita en distal todavía aún ese espacio está cerrado, entonces tengo que hacer un poco de caracterización eliminando un poco más de cera de esta forma. Vamos quitando y vamos haciendo ese espacio. Me detengo y ahora vamos a observar si ya la tronera tiene una vista similar o igual a la del diente adyacente.
y considero que ya está mucho mejor. Las troneras en palatino las veo bien. Tal vez aquí solo puedo hacer una rectificación o un poco más de definición para generar un poco de profundidad a esta parte. ¿Ok? Pero ahí ya tenemos nuestro contorno elaborado. Cúspides vestibulares con vertientes, tercio cervical convexo, cúspides palatinas totalmente convexas. ¿Ok? Pues bien, ahora vamos a continuar haciendo nuestra cara oclusal. Bueno, y para comenzar a hacer nuestras cúspides bucales, en este caso, primero vamos a hacer nuevamente lo que les he venido indicando. Un análisis. El análisis de en qué posición encuentro el recorrido de mi cresta transversal de la cúspide mesiobucal y cuál es la posición que se encuentra de la cresta de la cúspide distobucal. Ambas crestas, si ustedes lo observan a detalle, tienen una proyección que se encuentra en diagonal. No está vertical. Si estuviera vertical, esto bajaría en esta forma y esto bajaría más en dirección recta. Entonces, hay que hacer de inicio esta proyección de las crestas transversales. Posteriormente, ahora hay que hacer lo que se le llama como anatomía base, que corresponde a hacer una vertiente distal y una vertiente mesial. ¿Ok? Entonces, observen. Volteamos nuestro modelo y ahora lo que vamos a hacer es empezar a cargar cantidades muy pequeñas de cera. ¿Por qué? Porque queremos hacer detalles muy finos. Aquí tomamos y con la punta de la espátula dibujamos la trayectoria de nuestra cúspide. Vamos a cargar un poco más. Y empezamos a alargar. Esta trayectoria la voy elaborando de forma diagonal. Vamos a dar un poco más de volumen. Ahí está. Ahora empiezo a hacer la trayectoria de mi cúspide distobucal, en donde la voy a unir con la trayectoria de la cresta transversal de la cúspide mesiopalatina. Ahí es donde tiene que estar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a tomar un poco más cantidad de cera y voy a rellenar vertiente distal de mi cúspide mesio-vestibular y vertiente mesial. Para esto ustedes tienen que calentar un poco más la espátula 2 segundos antes de llevarla a la colocación para que esta cera se vaya de fondo y nos permita que tenga esta forma diagonal y a la vez le damos un poco más de volumen a estas vertientes porque vamos a sacar nuestras crestas secundarias. En el caso de que yo observe como que se está borrando mi cresta transversal, vuelvo a retocar el centro para que éste resalte un poco más. Hagamos lo mismo ahora con la cúspide disto-vestibular. Meto la punta de forma vertical
tomamos muy poca cantidad de cera y recalentamos, y con la punta estoy penetrando totalmente, así. Ahora hagámoslo por el lado mesial. Bajo aquí mi punta y tienen que ser muy cuidadosos con la cantidad de cera que vayan chorreando para que no se les vaya a juntar. Ahora lo que voy a hacer es, voy a cambiar la posición de mi modelo un poquito para yo facilitarme más el trabajo de encerado. Lo voy a hacer de esta forma, lo voy a gotear hasta surco central. Después de esto lo vuelvo a girar y voy a rectificar mi cresta transversal. Nuevamente. Y ahí la tengo. La cúspide mesiobucal, la cúspide distobucal, y vamos a terminar por rellenar nuestras cúspides palatinas haciendo un movimiento descargando la cera con un recorrido en forma de media luna o de U con poca cantidad de cera, y voy llevándola al centro, al centro, al centro. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo logre comunicar cúspides bucales con cúspides palatinas. Quiero recalentar un poco y rectificar la forma en diagonal. Se los muestro. Y ahora hagamos lo mismo con la cúspide distopalatina y nuevamente una porción pequeña de cera. Descargo la punta y rellenamos. De esta forma. ¿Ok? Y vamos a terminar por cerrar el centro de nuestras cúspides, y aquí va a depender cuál de todas quiero yo alargar. En este caso le voy a dar un poco más de alargamiento a la cúspide distobucal y un poco al plano distal. Y ahí ya lo cerré. Y ahora también quiero darle un poco más de volumen al brazo mesial de la cúspide mesiobucal. Y rectificamos al final nuevamente las crestas transversales, porque siempre al momento de que estamos haciendo detalles como esto, pueden perderse un poquito en información. Entonces vamos a llevar a rectificación y a elevación. Y ahí ya tenemos nuestras cúspides conformadas. Voy a calentar más mi espátula y voy a llevar esta zona hasta abajo para cerrar ese espacio. Y si se fijan, aquí ya coincide surco central de desarrollo con todos mis dientes. ¿Ok? Vamos a hacer un poco de carving para definir una anatomía básica y ustedes tienen que ver cómo es. Entonces, pues vamos a iniciar primero nuevamente con mi espátula de Electrón a delinear las zonas de los surcos más importantes que representa este diente, para lo cual inicio con mi punta de lado a lado, de cresta marginal a cresta marginal. Yo dejo que ya me guíe la forma que ya representé aquí para delinear
mi surco central de desarrollo. Este es el surco principal de este diente. Después delineamos a continuación lo que es el surco ocluso palatino. El surco ocluso palatino lleva también una importancia de ser surco principal y lo marco. Y por último, remarco con la punta igual el surco ocluso bucal o vestibular. Cuando hemos remarcado estos surcos, ahora es momento de definir un poco más nuestras cúspides. Entonces aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a girar un poquito nuestro modelo y vamos a tallar ligeramente los planos o vertientes que va a representar aquí nuestra cúspide mesiobucal. El corte o el tallado lo hacemos diagonal y diagonal hacia el otro lado. Ahora hagamos lo mismo del lado de la cúspide distobucal. El desgaste es mínimo, como ustedes lo pueden observar. Casi no se lleva a cabo. Nada más es de definición. Retiramos excesos de cera. Y ahora vamos a hacer una ligera concavidad en nuestra cúspide mesiopalatina y en nuestra cúspide distopalatina. Y ahí está. No hice mucho porque un punto que deben de tomar en cuenta ustedes es la figura de nuestra morfología, como lo apreciamos ahora en el molar original. Es una figura de un diente asimétrico, lo cual quiere decir que hay relieves irregulares en donde los vamos a ir plasmando uno a uno. Como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos una cresta transversal que viene desde la cresta marginal mesial y se introduce por donde pasa el surco central de desarrollo. Del otro lado tenemos una cresta secundaria y esta cresta secundaria, es una cresta muy pequeñita. Lo mismo que tenemos en el lado opuesto de nuestra cúspide mesial, ahora en la distal es lo mismo. Cresta secundaria desde cresta marginal distal, cierra y otra cresta secundaria pequeña. Entonces aquí, una forma muy fácil de hacer es lo que yo hice ya previamente. El volumen que yo realicé de cera en mis vertientes fue pensando precisamente en evitar estar arreglando o estar aumentando gotas de cera. Y entonces aquí lo que hago es plasmar con mi punta el surco de donde yo quiero que quede mi cresta secundaria mesial. Y la otra cresta secundaria, quedamos que también quiero que sea una cresta pequeña, en donde termine, como lo vemos acá, en el surco ocluso vestibular. Entonces, ahí ya los he marcado. Vean, ya los tenemos, quitamos excedentes y ahora hago lo mismo del otro lado. Marco cresta secundaria del lado distal a través de mi surco. Y lo más importante es aprender a hacer esos trazos como una forma de S. No lo hice recto. Observen nuevamente, la forma que hice es curva, curva, y así es como se debe de realizar. Del otro lado hago lo mismo, saco una cresta corta, que casi se unifica con la otra, como aquí también me vuelvo a regresar y vean, aquí hay una y aquí hay otra, entonces casi llegan a un mismo punto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Simplemente ya tengo la información, ahora
viene la parte más sencilla. Vamos a hacer el redondeo de nuestros surcos porque, como lo pueden observar, estos surcos están cuadrados, entonces no le dan vida a nuestra molar. Ahora hago movimientos en forma de U y lateral en este sentido, y se empiezan a quitar esos surcos profundos, y ahí lo voy delineando al mismo tiempo, y siempre parto del surco hacia un lado, del surco hacia un lado, del surco hacia el otro lado, y se hace un difuminado. Si lo aprecian, ya no tiene un surco tan profundo, y al final puedo volver a hacer un retoque muy ligero de un delineado del surco, pero ya no está profundo. Hagamos lo mismo en este surco. Difumino, integro y elimino todos los bordes cuadrados. Siempre la parte superior tenemos que hacer mayor apertura en el surco. Así. Vamos a hacer lo mismo con nuestros surcos de la cúspide distobucal. Redondeamos. Ustedes, el día que aprendan a hacer estos movimientos, van a tener un mejor nivel en su trabajo, porque esto le da caracterización y naturaleza a nuestros dientes. Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí con este surco que acabamos de marcar. Muy tenue voy a hacer los movimientos. Eliminamos bordes con filo. Quitamos sobrantes. Y ahí se los muestro cómo es que va quedando. Entonces, insisto tanto en trabajar con zonas asimétricas. En algunos surcos les vamos a dejar mayor profundidad que en otros, como por ejemplo los principales. Aquí tienen que llevar más definición. Esto que estoy marcando siempre va a ser más profundo, más definido, pero también eliminando esos bordes cuadrados. Y aquí está. Vamos a quitar restos de cera. Y no tallo tanto la cera porque quiero que quede con un poco de bordes irregulares. Ahí solamente le doy más profundidad a mi cúspide. Y listo. Y ahora nos vamos a pasar al área palatina. En el área palatina tenemos también dos surcos por cúspide. Tenemos surcos más abiertos. Aquí hay uno, aquí hay otro. Pero estos surcos tienen una forma más difuminada o triangular, haciendo este movimiento. Así. Y este lo abrimos y también va a quedar de esta forma, así. En la cúspide distopalatina, aquí hay otros dos surcos. Aprovecho y los marco para que ustedes alcancen a apreciar dónde se encuentran. Y entonces en la cúspide mesiopalatina, aquí al centro, hay una cresta un poco elevada, que para mi gusto considero que tengo que darle un poco de prominencia a esa zona, haciendo ligeramente un aumento. Agarramos una gota pequeña, la descargo haciendo una bolita en el centro y la estiro un poco. Y listo. Y ahí está esa cresta. ¿Ok? Vamos a hacer también un pequeño aumento para formar otra pequeña cresta acá de este lado que lleva nuestra cúspide.
mesiopalatina. Y aquí le vamos a rectificar un poquito el contorno, ¿sale? Bien, entonces iniciamos nuevamente. Fíjense, no marqué nada, simplemente con encerar estos dos lados. Aquí ya se marcó mi surco que va aquí. Aquí tenemos el otro surco que irá aquí, siempre formando como una especie de paréntesis. Y aprovecho y marco de una vez los surcos de la cúspide distopalatina. Y ahí están. Y entonces ahora vamos a empezar a hacer difuminado más abierto. ¿Y por qué aquí van más abiertos los surcos? Porque en estas cúspides son nombradas como cúspides de trabajo. Son las que se encargan de triturar perfectamente aquí los alimentos. Y por eso es que nuestra anatomía debe de ser menos remarcada. Hacemos lo mismo de este lado, menos profundidad en los surcos debido a lo que les acabo de comentar. Hacemos un difuminado de cresta transversal y vuelvo a hacer una apertura en el surco. Volvemos a retirar excedentes. Observen. Ok, entonces ahora continuamos con los surcos palatinos de nuestra cúspide distal. Estos surcos, de la misma forma que nuestra cúspide mesial, son poco profundos, por la misma razón, debido a que esta cúspide también se encarga en la deglución de triturar los alimentos, y entonces por lo tanto tampoco debemos de dar tanta profundidad. Tienen que ser, se les dice, como surcos pasivos. Y para esto la información es poco visible. Sin embargo, ustedes lo pueden apreciar si yo lo giro y lo muestro así en diferentes ángulos para que lo aprecien mejor. En cambio, las cúspides vestibulares siempre tendrán un desarrollo más significativo en su anatomía, mayor profundidad en sus surcos, y esto es porque estas cúspides solamente nos van a servir como cúspides de transición o de tijera dentro de la deglución. Por eso es que también estoy retocando un poquito más los surcos en esas cúspides que generen un poco más de profundidad, y esto nos va a provocar que se vean más naturales. ¿Ok? Bien. Aquí estoy haciendo un delineado nuevamente a mi surco central, porque de la misma forma les mencioné que es el surco principal y este es el que mayor visibilidad debe de presentar. Muy bien. Quitamos sobrantes. Vamos a hacer un pequeño difuminado también a nuestras crestas de cúspides palatinas, haciendo como integración. De esta forma difuminamos cresta y surcos, y esto ya son solo detalles finos que tenemos que aprender a plasmar. Ahora, este encerado que estamos practicando el día de hoy es para realizar un provisional. Generalmente los odontólogos nos dicen, oye, no, necesito que no me hagas tanta morfología en este provisional porque el paciente no regresa. Pero ahorita el objetivo con ustedes como alumnos es que ustedes desarrollen habilidades
y destrezas para hacer un modelado de alta calidad. De cualquier manera, yo a los odontólogos les comento, al final ustedes, odontólogos, tienen que hacer un plan de tratamiento en donde aseguren que su paciente va a regresar. Y así todo el trabajo tiene que ser de calidad, no nada más la prótesis definitiva, sino también puede ser desde nuestra parte de provisional. ¿Ok? Bien, pues entonces, ¿qué nos falta? Aquí tenemos de este lado, en nuestro diente adyacente, una quinta cúspide así nombrada, que es una protuberancia que se encuentra aquí. Esta protuberancia también es llamada como tubérculo de Carabelli y es algo que vamos a hacer como punto final a nuestro encerado del molar para terminar con detalles mínimos. Para yo formar un tubérculo de Carabelli voy a realizar un aumento en el tercio oclusal aquí, haciendo un relieve como en una forma de arco, así, y dependiendo de qué tanto volumen yo quiera que tenga, es el volumen que vuelvo a desarrollar y a aumentar. Entonces, una vez que tengo el aumento, vamos a incrementar un poco más de cera para degradar la información o biselar la información de esta manera, así. Estiro e incorporo. Termino por aumentar un poco más en el lado mesial. Y ahí se encuentra formado nuestro tubérculo de Carabelli. ¿Ok? Vamos a dejar que se enfríe para hacer un pequeño difuminado y también una pequeña integración. Tanto se enfría, aquí en distal, en mi tronera, voy a quitar un poquito más de volumen para individualizar un poco más mi diente. Y lo vamos a hacer tallando convexo. Y también vamos a individualizar un poquito más aquí en oclusal. Redondeamos nuestros bordes, delineamos la parte interproximal. Ajá. Entonces, difuminamos. Entonces regresemos a la zona del tubérculo de Carabelli y vamos a hacer la integración. Biselamos, quitamos bordes de aumento, hagamos que estos se pierdan hasta integrarlos. Así. De este lado igual. Difumino. Y si ustedes observan, realmente no saco casi nada de cera, porque el objetivo es que ya quede con ese volumen, que es un volumen superficial. Ahora, nuestras cúspides palatinas son cúspides que tienen muy divididas esta zona de unión. Entonces aquí también lo que voy a hacer es, vamos a separar un poquito más, haciendo un movimiento que es del surco hacia los costados y del surco hacia el otro costado. Así. Y al final siempre hago un pequeño delineado nuevamente
Retiramos excedentes y ya estamos solamente en retoques finales. Muy bien, pues estamos en retoques finales. Simplemente estoy haciendo detalles más minuciosos para llegar a un resultado todavía más estético y más efectivo, haciendo desgastes un poquito con más curvaturas para generar en nuestras cúspides más relieves que nos puedan llevar a un resultado altamente estético y más funcional en el paciente. Y vamos a hacer un retoque de algunas zonas de surcos. Limpiamos excedentes. Eliminamos restos de cera. Vamos a desvanecer un poquito más la zona del tubérculo de Carabelli, haciendo más integración. Redondeamos un poquito más el área cervical y retiramos excesos. Pues bien, estamos llegando al fin de nuestra práctica. Ya estaría lista para continuar con la parte importante, donde ya, pues en este caso, haríamos la técnica de elaborar nuestras guías de yeso para reproducir nuestro encerado en el material que se le va a colocar al paciente, que va a ser, en este caso, un acrílico autocurable, que en la siguiente clase les vamos a estar mostrando cómo hacer toda esta técnica de hacer unas guías de yeso, de cómo se hace un acrilado con las etapas del acrílico, hacer el funcionamiento y explicarles cómo deben de trabajar y manipular este material y sus propiedades que presenta. ¿Ok? Pues les muestro el resultado final. Tenemos ya un resultado bastante favorable en donde hemos manejado el contorno de nuestra dimensión vestibular, contorno de nuestra dimensión palatina y el contorno de nuestros surcos centrales. Tenemos elaboradas nuestras cúspides bucales con sus vertientes y surcos más desarrollados, porque hablamos que estas cúspides entonces son cúspides de tijera y tienen una morfología mucho más marcada. Las cúspides palatinas, ambas son cúspides de trabajo y hablábamos de que su morfología es una morfología más pasiva. ¿Por qué? Porque todos los días trituran alimentos. Y tenemos nuestra quinta cúspide, que esta solamente la presenta el primer molar superior, llamada como tubérculo de Carabelli. Mostramos todo lo que es el contorno en palatino, el manejo de las troneras palatinas favorables, manteniendo puntos de contacto. Nos pasamos al área vestibular y vean la armonía que tiene mis dientes vecinos con mi encerado, mi cúspide mesio-bucal de mayor dimensión, mi cúspide distobucal más pequeña. Y listo, pues tenemos todo para continuar con la técnica de guías de yeso. Espero que les sea de gran ayuda para que ustedes en casa o en su laboratorio puedan hacer un encerado rápido, eficiente y funcional. Los veo la próxima, que estén muy bien. Hasta luego.